Bienvenidos a Tiempos Gitanos, un programa para la profundización en la historia y cultura propiamente gitana. Uno de los elementos transversales que hemos comentado en prácticamente todos los programas es la religiosidad asociada al pueblo gitano. De forma ineludible y necesaria, debemos reparar en este campo para comprender, especialmente desde la antropología, la construcción del gitano y su relación con las estructuras que dan forma a la sociedad en la que se encuentran. Asimismo, quizá con esta nueva etapa de conocimiento que alcanzamos, podamos comprender aquel proverbio atribuido tradicionalmente a esta etnia: lo que no veo no existe, lo que no sé no es cierto. Ceferino Jiménez Maya, conocido como el Pelé, se convirtió en un referente para el pueblo cristiano, y más concretamente para la comunidad gitana cristiana, al ser beatificado por Juan Pablo II en 1997, como mártir de la guerra civil y beato para un pueblo gitano que, a pesar de su cristianismo, ha encontrado disensiones en el seno del mismo. La pugna entre católicos y protestantes, agudizada con la Contrarreforma, también se extendió al seno del colectivo nómada, que sin embargo, y como veremos, tardó mucho más tiempo en adscribirse a los postulados protestantes. No obstante, aunque el cristianismo en la religiosidad gitana sea el tema que nos ocupa durante el día de hoy, son otras muchas las creencias que subyacen en el contexto cultural de este colectivo. Antes de profundizar en el camino hacia el catolicismo o hacia el protestantismo, es menester resaltar algunas premisas que nos sirvan a modo de precedente. A pesar de todo lo expuesto, la fe es una actitud muy arraigada en el pueblo gitano, una creencia en Dios que se acepta prácticamente sin necesitar justificación y que, a todos los efectos, y como afirma Teresa San Román, es creador de cuanto existe, además de mantener respecto al pueblo gitano una relación de amor y pocas veces de temor, a pesar de la superioridad que representa como ser divino para otras comunidades creyentes. La fuerte presencia de la Virgen María como Madre de Dios, pero según algunos expertos, también como figura femenina divina, que estaría en consonancia con las creencias que se remontan a la diáspora inicial. La importancia del culto a los muertos, que nos remite a la creencia de la inmortalidad del alma. Y por último, la existencia de valores morales vinculados al cristianismo, pero reinterpretados por el pueblo gitano, convirtiendo dichos valores en una forma de actuar estrechamente vinculada a las leyes fundamentales de la comunidad. A continuación vamos a tratar uno de los principales movimientos dentro de la comunidad cristiana gitana, la Iglesia Evangélica de Filadelfia. Esta iglesia, cuyo nombre proviene de una de las 7 iglesias de Cristo citadas en el Apocalipsis, es el exponente, aunque no la única denominación, de la población gitana que profesa la religión cristiana en España. Por encima del catolicismo, estos gitanos evangelistas, conocidos como aleluyas, tienen su erudición a mitad del siglo XX en Francia, desde donde se introducen en la península ibérica en 1965, a las puertas de producirse el agotamiento de la dictadura franquista, que ya comenzaba con una política de aperturismo. Andalucía fue, para 1968, el punto candente de su propagación. Una introducción que tiene mucho que ver con la empatía mostrada por esta corriente cristiana, que abría los brazos a un pueblo que había sido rechazado y condenado a olvidar sus costumbres. Este hecho es fundamental, puesto que constituye una sorprendente e inigualable convergencia entre las bases del protestantismo luterano y la adopción a la idiosincrasia gitana. Por su condición pentecostalista, presenta rasgos como el rechazo a la organización jerárquica y sacerdotal, rechazo del bautismo en los niños, posponiéndolo a un acto voluntario y consciente, el culto basado únicamente en la Biblia, aunque con un factor diferencial importante, fruto de la libre interpretación, la iconoclastia y la fluidez en el discurso o el sermón, permitiendo una mayor interacción entre los pastores y el culto en general. La confluencia de esta base con las tradiciones y modos de vida gitanos estuvo condicionada en gran parte por el sentimiento de lo ajeno que les generaba una iglesia católica que se presentaba como una obligación frente a su carácter nómada y flexible, así como una práctica acometida por aquellas personas que les desplazaban socialmente, es decir, los naturales de las zonas a las que llegaban. Con una especial presión en lugares como Castilla y Aragón, feudo por excelencia de unos reyes católicos que prolongaron su religión a lo largo del tiempo y del espacio, y mayormente en latín, cuando ni siquiera los gitanos manejaban el castellano, algo a lo que se sumaba la imposición catequética, dogmática y moralizante que sancionaba, como decíamos, sus formas de expresión. En definitiva,
El protestantismo, a través de la Iglesia Evangélica de Filadelfia, se convirtió en la reivindicación de una religión propia, en la que poder desarrollar todo aquello que se les había recriminado. No obstante, en los momentos iniciales subsistieron problemas por parte de aquellos gitanos que, aferrándose a lo que les había costado tanto conseguir, ahora veían con desapego la conversión. Por todo ello, también podemos hablar de un movimiento cristiano católico gitano. A pesar de la preponderancia con la que aludíamos a la Iglesia Evangélica de Filadelfia, también existe un gran porcentaje de gitanos españoles vinculados a los preceptos del catolicismo, existiendo la posibilidad de que, según donde realicemos el trabajo de campo, primen los gitanos católicos, al menos en su autoidentificación. Aquellos que mantuvieron su bautismo católico por herencia desde su llegada siglos atrás, pero también las nuevas familias gitanas que, difiriendo del paradigma protestante, por un motivo u otro, permanecen en el seno de la Iglesia Católica, donde constituyen un grupo muy significativo en que, según indican los propios arzobispos en el 5º aniversario de la beatificación del Pelé en 2002, hay catequistas que participan en los consejos parroquiales de pastoral y viven un cristianismo militante, en que poco a poco los seminarios contemplan a jóvenes gitanos en formación hacia el presbiterio. La Iglesia Católica en los últimos años ha insistido en buscar el diálogo y en afianzar entre los gitanos la idea del apostolado, en un intento de que sean los gitanos católicos los primeros responsables de la evangelización de sus hermanos, conscientes, nuevamente en sus propias palabras, de que la Iglesia Católica ha sido más jueza que hermana, distante más que próxima, y no siempre ha alzado la voz en favor de la dignidad de los gitanos. No obstante, la práctica es más reducida en el ámbito de lo católico, pudiendo distinguirse un carácter estacionario entre unos gitanos católicos que desempeñan una vida sacramental distante y poco activa que se extiende al resto de campos. Como hemos insistido en significar en numerosas ocasiones, la religiosidad es uno de esos elementos transversales a muchos grupos sociales. No obstante, en el pueblo gitano acaba por convertirse en una insignia. Para descifrar esta cuestión y ponerla en diálogo con todo lo que hemos visto en los anteriores programas, contamos con la presencia de Manuela Cantón Delgado, doctora en Antropología Social y profesora titular en el Departamento de Antropología Social de la Universidad de Sevilla. Ha realizado trabajo de campo etnográfico en numerosos lugares y ha focalizado su investigación en el análisis antropológico de las minorías religiosas, hecho que le ha conducido a publicar varios libros como son Bautizados en Fuego, Protestantes, Discursos de Conversión y Política en Guatemala, La Razón Hechizada, Teorías Antropológicas de la Religión y el que, por el tema que nos atañe, más nos interesa destacar, Gitanos Pentecostales, una mirada antropológica a la Iglesia Filadelfia en Andalucía. Según con quien hablemos o el material que manejemos, a grandes rasgos, son tres las premisas que destacan y que vinculan la religión con el pueblo gitano. Podríamos decir que son la cohesión social, el control social y la inclusión. En este sentido, ¿cuál es el papel que ha jugado el pentecostalismo gitano en los procesos de reivindicación de las identidades gitanas? Pues yo creo que muy relativo. Yo diría que muy relativo y que incluso puede que sea, en términos de promoción de minorías étnicas, puede que sea incluso contraproducente. Por una razón muy simple. En primer lugar, porque ellos, aunque en todo momento reconocen su condición de gitanos, y en muchos cultos incluso se habla en romanés, sin embargo, no es el énfasis fundamental que a ellos les interesa poner en la Iglesia. Es decir, ellos, de hecho, cuando yo me he referido a lo largo de los años de investigación a la Iglesia de Filadelfia, que es la principal denominación, como una iglesia gitana, ellos me han dicho, por favor, no hables de nosotros como una iglesia gitana, porque es una manera de dar a entender que se trata de un gueto religioso, de una iglesia solamente para gitanos. Y esta iglesia está abierta a todos. De hecho, hay varias iglesias que yo conozco que son iglesias mixtas, en Extremadura, en Andalucía, en Jerez. Las iglesias son mixtas. ¿Qué es lo que ocurre? Que la divisoria étnica en las iglesias reproduce casi con exactitud la divisoria étnica social. Entonces, lógicamente, en las iglesias de denominación Filadelfia eminentemente hay gitanos.
Pero no hay un deseo expreso de reivindicarse como minoría étnica, sino de reivindicarse, si es que se reivindican como algo, que yo creo que no es el máximo interés de la Iglesia hacer ninguna clase de reivindicación, es como un grupo religioso cristiano formado por gitanos que se reconocen en su historia en el propio texto bíblico. O sea, desde pensar que son una de las 12 tribus perdidas de Israel, a pensar que son marginados y excluidos como lo fueron los judíos, o a pensar en una nación de los gitanos como el pueblo judío encontró su propio territorio, solo que en el caso de ellos no quieren una tierra, sino que quieren una ideología o un ideario, que es un ideario de carácter religioso, espiritual, que es la Biblia. Moral, digamos un territorio moral, no un territorio, no un espacio físico, sino un territorio moral. Entonces no hay una reivindicación expresa de las identidades étnicas. Lo que sí hay es, digamos, lo que podemos llamar una etnopolítica evangélica, que lo que busca fundamentalmente es un reconocimiento de la labor que las iglesias evangélicas gitanas están realizando para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones, de los núcleos de población donde hay concentración de familias gitanas importantes, en las que se hace una labor social muy considerable dentro de la penuria de una iglesia que no tiene financiación ninguna. Hemos tratado entonces ese tema desde dentro del pueblo gitano y comentabas esa otra cara, ese papel que juega la propia iglesia en los vecindarios poblados por gitanos. En este sentido, actividades como el Ministerio de la Carpa, que nos remite a los centros de desintoxicación de drogodependientes tutelados por religiosos, nos hace pensar, a su vez, en las dos posibilidades sobre las que constantemente nos hemos debatido en este programa con otros entrevistados y algunos colaboradores. La Iglesia busca al gitano para aglutinar masas y aumentar su elenco de feligreses, ¿o de verdad existe ese componente de caridad cristiana, de ayuda social? Ellos no hablan de caridad. Para empezar, porque no se trata de un estamento teológico con una situación económica desahogada que se preocupe por pobres desfavorecidos. Es decir, los pastores, en la mayor parte de los casos, que son la máxima autoridad en las iglesias, son tan pobres como los feligreses. Con lo cual no hay un espíritu de caridad del que tiene hacia el que no tiene, porque nadie tiene. Es decir, podríamos eliminar perfectamente eso y sustituirlo por lo que es todo un proyecto de considerar las circunstancias familiares, económicas y sociales de la gente que acude a la Iglesia como parte de los problemas de la propia Iglesia. Es decir, no hay una jerarquía que distancie a una inteligencia, digamos, teológica de la masa de ovejas, por así decirlo, ¿no? Eso es un cliché que tenemos de la Iglesia católica tradicional, que no concuerda en absoluto con lo que es el modo de organizarse las iglesias, entre cuyos ministerios se encuentra el Ministerio de la Carpa. El Ministerio de la Carpa consiste fundamentalmente en un dispositivo que ya tiene una historia, porque naturalmente la Iglesia se hace fuerte en los años 80, cuando el problema de la droga y de la heroína pues hizo mucha mella fuera y dentro del pueblo gitano, pero muy eminentemente las clases más desfavorecidas, entre las cuales pues naturalmente se encuentra buena parte de la población gitana española. Y este Ministerio de la Carpa, absolutamente sin ningún medio económico, pues sí que se ha dedicado a desintoxicar sin sustitutos, sin sucedáneos, sin metadona, por la vía de la conversión religiosa, a desintoxicar a muchos, o a intentar sacar de la droga a muchos hijos de familias gitanas cuyas propias familias los llevaban a la Iglesia a ver si en la Iglesia había alguna solución para ellos. Entonces no hay absolutamente ningún elemento de ello. Yo jamás he calificado en 20 años de investigaciones, nunca he usado la palabra caridad, ni ellos la han usado nunca conmigo. Es decir, conmigo en el sentido de que ellos definan como caridad cristiana nada de lo que hacen. Absolutamente nada. Entonces, digamos, estamos traspasando erróneamente o trasladando el esquema de comportamiento de la Iglesia católica para con el gitano a la Iglesia evangélica, que son dos mundos muy diferentes. Son dos mundos muy diferentes, pero sí que podríamos hablar de un componente de caridad, mercantilizado o no, en la Iglesia católica y que no exista en la evangélica. No existe concebida ideológicamente como caridad, es decir, como ayuda al más desfavorecido, por la simple razón de que desfavorecidos son todos. Entonces, claro, el propio pastor, ten en cuenta que son muchos aspectos, el propio pastor evangélico en muchas congregaciones
se resiste a que le hagan pastor a pesar de que tiene formación de pastor, porque sabe que el pastorado con mucha frecuencia conlleva ruina económica. O sea, no solamente no se hacen ricos, sino que se empobrecen aún más porque tienen que dejar su puesto en los mercados y vivir de lo que trabaja la esposa o de lo que los feligreses pueden dar, que técnicamente tienen que dar el diezmo, que es el 10% de sus ganancias, pero cuando sus ganancias dan apenas para comer, lógicamente no pueden dar el 10%, de modo que el pastor, muchos de los pastores llegan a ser pastores una vez que han conseguido ahorrar el dinero suficiente como para poderse desentender de lo que son las tareas mínimas de subsistencia durante el tiempo que dura el pastorado. Y es la razón fundamental por la cual un pastor rara vez está más de un año o dos a la cabeza de una congregación, porque no puede. Económicamente no puede, y existencial y familiarmente tampoco, porque no perdamos de vista una cuestión que no es baladí, y es que los cultos gitanos son diarios, de 2 a 3 horas todos los días. Eso quema a los pastores por completo. Podríamos decir entonces que la población gitana evangélica es mucho más practicante que los feligreses católicos, gitanos o no. Incuestionablemente, sin lugar a dudas ninguna. Entre otras cosas porque si no practicas, estás fuera. Es decir, no te consideran miembro de la Iglesia si no practicas. De modo que yo, por ejemplo, como yo no he apostatado, sigo siendo católica. Me bautizaron como católica. En principio formo parte de los católicos de este país, a pesar de que no piso una iglesia católica ni por equivocación. Sin embargo, ellos no. Ellos bautizan a los adultos. De modo que tú, una vez que has aceptado, a partir de los 20 o 20 y tantos años, y te bautizas, eres miembro de la Iglesia. Si dejas de asistir a la Iglesia, aunque hayas sido bautizado, y solamente serás bautizado si efectivamente se corrobora en ti la conducta adecuada para ser miembro de la Iglesia, si dejas de acudir, reniegas de la Iglesia, dejas de ser miembro de la Iglesia. Entonces, es que es la antípoda de lo que es, digamos, la estructura de la Iglesia católica tradicional, ¿no? Es un componente entonces fundamental, ¿no?, que sirve como elemento de cohesión dentro de la propia población. Exactamente. Claro que hay algunos conflictos familiares, por supuesto, pero en general yo puedo confirmar, y son ya muchos años de trabajo, que el elemento rupturista en la Iglesia Evangélica Filadelfia es mínimo. Es decir, tienen por encima, y eso me lo han dicho en muchas ocasiones, y me consta que es generalmente lo que practican, la familia, la cohesión familiar está por encima de la fidelidad a la Iglesia. Es decir, si tú, por asistir a la Iglesia, vas a tener que romper tu familia o romper tu matrimonio o provocar un conflicto, no vengas a la Iglesia. Eso es algo insólito, no ya en contraste con la Iglesia católica, ojo, sino en contraste con las iglesias evangélicas latinoamericanas que yo he conocido. Porque yo mi trabajo de tesis doctoral lo realicé en Centroamérica, en las iglesias evangélicas guatemaltecas y el sureste de México. Y ahí sí que había un elemento rupturista muy importante, es decir, venga a la iglesia que te apoyamos, deja a tu familia. Aquí no, la familia está por encima. Entonces, velan para que eso se sostenga, para esa cohesión básica se sostenga. Y eso es algo que no se les reconoce a los evangélicos, pues porque se les descarta de una sola vez, de un solo movimiento en el que son sectarios, son no sé cuántos, son no sé qué, dividen a la gente, no dividen a la gente. Saca un tema muy interesante a relucir y es el hecho de que continuamente se ha insistido en relacionar el valor que constituye la devoción y fidelidad a la familia con la doctrina religiosa, entendiendo incluso como pecado el perjudicar a la familia. Si bien, y al contrario, en lo que respecta a esa importancia familiar, por lo que acabamos de hablar, ese elemento de ruptura y demás, ¿no crees que pueda proceder de haber tenido que convivir en comunidad el hecho de la devoción a la familia para sobrevivir más que precisamente por un elemento religioso? Sí, claro, la cohesión familiar es totalmente anterior al elemento religioso, muy anterior. La cohesión familiar se mantiene pese a, digamos, a las conversiones, no vamos a decir masivas, pero conversiones en número muy importantes, al pentecostalismo, que es una variante del cristianismo protestante evangélico. Pero la cohesión familiar y el valor de la familia, la gerontocracia, la patrilinealidad, los linajes, etcétera, todo el tema de la cohesión familiar es completamente anterior. La Iglesia evangélica se ha beneficiado de eso porque lo ha sabido respetar. Son dos modos de verlo. Es que se ha aprovechado del tema de la cohesión familiar. Hay que ponerle muchas comillas a eso. Ha sabido respetarlo desde el minuto uno, porque no olvidemos que entre los propios gitanos los primeros pastores fueron rechazados durante muchos años. O sea, les ha costado a la propia Iglesia evangélica mucho abrirse camino y solamente ha podido hacerlo buscando el respeto de la gente que tenía la autoridad tradicional en las comunidades gitanas, y lo han ido consiguiendo paulatinamente, claro. Es una cuestión, por tanto, que pone muchas contradicciones sobre la mesa de lo que
creíamos o creemos saber sobre la población gitana en relación a la religiosidad. En el documento de la Conferencia Episcopal Española sobre la Iglesia de España y los gitanos, en el 5º aniversario de la beatificación de Ceferino Jiménez Maya, se dice que la religiosidad popular, entre las que encontramos las cofradías, las romerías, tradiciones, ocupa asimismo entre los gitanos un puesto destacado. También en los gitanos destaca lo emotivo y lo plástico frente a lo teórico y lo cerebral. Se dice esto, pero sin embargo aquellos gitanos que pertenecen a la Iglesia evangélica son o deberían ser iconoclastas. ¿Cómo tenemos que mirar? Sí, bueno, se dice eso, que es un cliché terrorífico, o sea, no les interesa la teoría, obviamente, porque tienen una capacidad intelectual inferior. Es un modo de decir, son intelectualmente inferiores, por tanto, les interesa la estética, lo plástico, la emocionalidad, porque son intelectualmente inferiores. Eso, digamos, eso es un regalo envenenado, muy claramente envenenado. Por un lado. Por otro lado, tengamos en cuenta que ese tipo de declaraciones son declaraciones realizadas por el clero católico. ¿Qué van a decir? Pero además que muchas más ironías hay encerradas, ¿no? Porque cuando canonizan a Ceferino, no se dice que la mayor parte de la familia de Ceferino era ya evangélica. Es decir, la canonización de del Pele, que le llaman, ¿no? Su canonización para la comunidad evangélica gitana está directamente relacionada con la amenaza que la Iglesia Católica percibe con respecto al avance del evangelismo entre los gitanos. Entonces, un modo de ganarse a la población gitana es canonizar a un gitano. Es una estrategia claramente definida para ganarse el favor de una clientela que naturalmente estaba escapando de las manos de la Iglesia Católica, por una parte. Por otra, claro, cuando se habla de la religiosidad del pueblo gitano, de las cofradías, de la romería, de las procesiones, muy bien, del pueblo gitano católico, porque naturalmente el pueblo gitano evangélico rechaza el culto a las imágenes, tal y como reza la Biblia Reina Valera, que es la que ellos manejan en el Nuevo Testamento. Entonces, nada de eso les afecta a ellos, porque ellos no veneran las imágenes, no tienen imágenes en las iglesias, no hacen procesiones, y sus rituales se limitan a lo que son las presentaciones de niños, las bodas, los bautizos por inmersión, las reencuentros, las grandes reuniones, etcétera, pero no hay imágenes en el culto evangélico. Entonces, igual que la religión es un elemento de cohesión, en cierto modo, también será un elemento de distanciamiento, ¿no?, entre los que son gitanos católicos y gitanos evangélicos. Sí, con la salvedad de que los gitanos católicos, el grado, digamos, de implicación de los gitanos católicos con respecto a la Iglesia Católica es infinitamente menor del grado de implicación de los gitanos evangélicos con respecto a la Iglesia evangélica, por una razón muy simple, porque la totalidad de los pastores evangélicos son gitanos. Entonces son gitanos hablando a gitanos, no es nada impuesto desde fuera. No hay ninguna actitud, digamos, de condescendencia o de paternalismo hacia ellos, sino que son los mismos vecinos, quien es tu pastor, el candidato, el obrero, el que tal, el que impone manos, el que habla lengua, son todos ellos, se conocen entre sí. No hay esa distancia, ¿no?, del sacerdote, ¿no?, del padre, que está por encima de. De hecho, en los cultos gitanos, el pastor muchas veces tiene que pelear para que le hagan caso. No porque esté desautorizado, sino porque el ambiente que se respira en un culto gitano, y yo puedo asegurar que he asistido a cientos de cultos gitanos, es un ambiente de mucha libertad. Y lo tengo que decir yo, que abiertamente, como te he reconocido antes, no soy creyente, ni católica ni evangélica, y además tampoco soy gitana. Y esto es algo que superas, digamos, ese prejuicio que tenemos arraigado contra los unos y contra los otros, cuando vives con ellos. Vives con ellos y ellos se abren a ti y te cuentan cosas. No significa que sean perfectos, son tan imperfectos como los gitanos no evangélicos, tan imperfectos como cualquier payo. O sea, el elemento de la irreprochabilidad del gitano, o sea, para defenderlos tienen que ser irreprochables, me parece realmente un argumento muy perverso. Naturalmente que se equivocan, naturalmente que roban, naturalmente que se drogan, naturalmente con un montón de cosas. Es que en la iglesia gitana, claro, dicen que no se drogan, pero yo he visto, pues claro que habrá algún yonki que entre en las iglesias, claro que habrá algún traficante que haya entrado en una iglesia, ¿cómo que no? Pero también hay que verlo de otro punto de vista, y es que en muchos casos los pastores saben que es mejor tenerlos dentro que fuera. Son muy sabios. Si algo he aprendido es que son tremendamente sabios. No por ser creyentes, sino porque saben de la vida mucho más que alguien que la tiene cómoda. Esto permite extender una pregunta que, bueno, también es, valga la redundancia, extensible a otros colectivos. ¿Son conscientes los propios gitanos, en el marco de lo teórico, de las diferencias entre lo evangélico y lo católico, de por qué son evangélicos y no católicos? Sí, son bastante conscientes. Para empezar, por un elemento básico para todos ellos, ten en cuenta que muchos gitanos han aprendido a leer para poder leer la Biblia. Los
gitanos católicos y los católicos no gitanos no leen la Biblia. Tú ves la Biblia de un gitano evangélico, está subrayada de arriba abajo. La han leído 4 y 5 veces. Se la saben de memoria. Entonces, claro, ese es un elemento. O sea, ellos tienen acceso, cada uno de ellos debe leer la Biblia. Cuando yo era pequeña en mi casa me decían, la Biblia no la toques. Había una muy bonita en la pared, o sea, en la estantería, con el lomo dorado, y me decían, eso no se toca. Eso lo toca quien entiende. Ninguno de nosotros entendemos. Entre ellos, en la democratización absoluta del acceso al texto normativo. Todos, no solamente es que puedan, es que deben. Si eres evangélico y no lees la Biblia, no eres evangélico. Lees, interpretas, participas en los cultos, eres llamado a interpretar la palabra, eres llamado a hablar en la lengua del Espíritu, es decir, cualquiera de ellos, por pobre, por miserable, por marginado, por solo que esté, tiene exactamente la misma oportunidad de ser tocado por su Dios que tiene el pastor. Rescatando eso último que hemos hablado y que ha recorrido un poco la charla, diferencias entre lo católico y lo evangélico, que la Iglesia católica se haya abierto a los gitanos, entre comillemos, sin prejuicio, como dicen los propios arzobispos de Roma, ¿se debe o no se debe a la crisis católica? También un aperturismo de la propia Iglesia católica, es decir, no tengo ninguna intención en absoluto de ser crítica con la Iglesia católica más allá de lo que es criticable en la Iglesia católica. Evidentemente hay también una situación de aperturismo mucho mayor hacia las minorías étnicas, hacia las teologías indígenas. Yo eso lo he visto con la teología indígena en Centroamérica y demás. Pero en el caso concreto que nos atañe, que es el caso gitano, ha habido una actitud fundamentalmente de paternalismo y de condescendencia, una conciencia de que el gitano se acercaba a la Iglesia para pedir, para que le diesen a cambio de, para buscar protección o comida o lo que fuere, y que evidentemente una iglesia étnica, como es la Iglesia de Filadelfia, podía hacer un daño muy grande a la clientela gitana de la Iglesia católica, que son nominalmente católicos, son católicos por defecto, digamos. Bueno, todo el que no es evangélico, declaradamente evangélico, por defecto es católico. No es cierto. No es cierto porque hay mucho no practicante entre los gitanos. Y de hecho la población gitana evangélica no es tan grande. Ni son la miseria que se presupone, ni tampoco son el 80% de los gitanos españoles, ¿no? Dentro de que no se pueden dar cifras porque no se conocen. Ya se sabe que es ilegal contar gitanos. Pero claro, yo he consultado con muchas fuentes de la Iglesia de Filadelfia y estamos hablando de un número importante, 1.600 iglesias evangélicas en España, gitanas, y 4 o 5.000 pastores evangélicos, muchos más que iglesias porque rotan continuamente. Es decir, es un movimiento muy importante que va en aumento además, no está en crisis precisamente. Pues nos quedamos con eso, con que está en aumento, con las crisis, con las contradicciones que surgen a partir de un tema que desde luego da para profundizar mucho más. Desde aquí agradecemos a la profesora Manuela que haya podido intervenir con nosotros, aclararnos algunas de las cuestiones y que de seguro en un futuro podemos trazar más a fondo para descubrir este enorme mundo del gitano en relación a la religiosidad. Muchas gracias, Manuela. Muchas gracias a vosotros. Esperemos que esta sesión haya servido al menos para profundizar superficialmente en algo tan denso y amplio como es el movimiento religioso en la comunidad gitana y que no solamente se circunscribe al paradigma cristiano. Hasta entonces, Lat Sodrom, buen viaje.